Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a esperar a ver si se incorporan más compañeros para presentarles la evaluación de hoy día. De todas maneras, si no se presentan más compañeros, eh, la prueba va a ser entregada a sus correos electrónicos, ¿no? Y la presentación del mismo está siendo grabada, por lo tanto también va a ser subida al aula virtual, ¿no? Ahí viene llegando Fernando. ¿El tiempo de entrega era 12 horas, profe? ¿Perdón? ¿El tiempo de entrega eran 12 horas, como he dicho? Sí, pero va a ser un poquito más. Ok. Ahí están llegando más compañeros. Hola, profesor, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Buenos días. Por favor, mientras ingresan los demás compañeros, por favor ingresar al chat y poner su nombre y su apellido. Recuerden que esta es la forma que yo utilizo para poder después pasar la lista. Gracias, Jorge. Muy bien, vamos entonces a presentar el instrumento que les propongo para el día de hoy. Bien, este es el certamen número 1 de estadística para la carrera de pedagogía en matemáticas. El puntaje total del certamen es de 50 puntos. El instrumento cuenta con 5 ejercicios. Cada ejercicio pondera 10 puntos cada uno. Por lo tanto, todos tienen exactamente la misma ponderación. Este certamen es individual o puede también ser de forma grupal, de no más de 5 estudiantes. El certamen debe ser enviado a mi correo a más tardar hoy viernes 22 de octubre hasta las 23:59 horas. Por lo tanto, tiene más de 12 horas para desarrollarlo. El certamen debe ser entregado en formato Word o PDF, no en formato imagen. Ahora, ¿qué significa esto? No significa que necesariamente tengan que realizarlo en Word. Lo pueden realizar en un cuaderno, en el Excel, tomar fotos, pero esas fotos deben ser incorporadas al documento Word. Y ese luego puede ser transformado a PDF. Lo importante es que me llegue un archivo en Word o PDF, ¿ya? Con el instrumento desarrollado. Si lo hacen en forma grupal, solamente un informe, ¿ya? Solamente un informe. El certamen debe ser entregado al enviar el correo con el certamen adjunto, deben poner en el asunto certamen 1 más los nombres y apellidos de los integrantes del grupo. Debe consignarse todo el desarrollo para obtener el puntaje completo y, por supuesto, la copia es considerada una falta grave y se evaluará con nota mínima. Es evidente que cuando dos instrumentos son copiados se nota de inmediato, ¿no? Vamos con el ejercicio número 1. Voy a agrandar un poquito esto para que se vea bien. Ahí sí. Ejercicio número 1. Parece que fue mucho lo que agrandé. Vamos a admitir a alguien más. Dice, un académico ha realizado un estudio sobre una nueva estrategia para la enseñanza de la estadística. Para esto se tomó una muestra aleatoria de 1.205 estudiantes de una población de 4.250 estudiantes. Según el protocolo del Mineduc, para que estos estudios sean válidos,
se debe utilizar una técnica de muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 90% y un error de estimación del 2%. Considerando este protocolo, determine si el tamaño de la muestra fue el correcto, si está subrepresentado o si está sobrerepresentado. Y por supuesto debe justificar la respuesta. Entonces aquí simplemente lo que se les pide es que calcule el tamaño muestral. Buen día, profe. Buenos días. Que se calcule el tamaño muestral para una población de 4.250 estudiantes con un nivel de confianza del 90% y con un error de estimación del 2%. Entonces ustedes calculan eso, ese tamaño muestral, y lo comparan con el tamaño muestral que utilizó el académico que realizó el estudio. Y van a compararlo y van a ver si ese tamaño es el correcto, es decir, si le da 1205, es correcto. Si le da menos de 1205, entonces está subrepresentado la muestra, y si le da más de 1205, está sobrerepresentada la muestra. Ahora, si está sobrerepresentada, no hay problema, se puede hacer igual en la investigación. Sin embargo, si está subrepresentada, ahí hay problemas. ¿Ya? Ese sería el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 dice: un investigador de la Universidad de Playa Ancha realiza mediciones de temperatura corporal a un grupo de 20 pacientes con COVID positivo. Estas temperaturas pueden ser vistas en la tabla adjunta. Entonces acá tengo 20 temperaturas. La siguiente regla se usa para determinar datos atípicos o outliers. ¿Qué dice la regla? Dice que X, es decir, en este caso la temperatura, será un outlier si la temperatura es menor, ¿no es cierto?, que el cuartil 1 menos 3 medio factor de cuartil 3 menos cuartil 1, o la temperatura también va a ser un outlier si esta temperatura es mayor que cuartil 3 más 1,5 factor de cuartil 3 menos cuartil 1. Esa es la regla para determinar outlier. Entonces, dada esa regla, determine si existen mediciones de temperaturas atípicas, outlier. Y de ser así, si existen, indique cuáles son esas temperaturas. ¿Ya? Entonces, acá lo que se está midiendo es el cálculo de estadísticos de posición, específicamente de cuartiles. Estas temperaturas están sueltas, son datos sueltos. Por lo tanto, para calcular los cuartiles, usted debe utilizar la técnica de cuartiles para datos sueltos, es decir, deben utilizar el algoritmo. ¿Ya? El algoritmo. Ese es el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Un poquito acá. Dice: se realiza un estudio sobre el tiempo de concentración cognitiva en niños y niñas de 10 años. Se toma una muestra aleatoria en la zona norte del país, en la zona centro y en la zona sur del país. Las mediciones se pueden apreciar en estas tres tablas. ¿Ya? La tabla tiene la clase, que es el tiempo de concentración en minutos, y tiene la frecuencia absoluta en cada una de las zonas. A partir de estas tablas de frecuencia, determine en qué zona del país el tiempo de concentración cognitiva es más homogéneo. Para esto utilice el coeficiente de variación. Entonces ustedes lo que tienen que hacer acá, bueno, aquí se están midiendo los estadísticos de variabilidad, ¿ya? Entonces lo que ustedes simplemente aquí hacen es calcular los coeficientes de variación de las tres zonas, norte, centro y sur, y una vez que calcularon el coeficiente de variación, lo comparan. Recuerden que el coeficiente de variación más pequeño indica mayor homogeneidad. Mientras más grande es el coeficiente de variación, entonces lo que nosotros podemos establecer es que esos datos son más heterogéneos o más dispersos. Y utilizamos el coeficiente de variación porque estamos comparando tres zonas. ¿Ya? Este es el ejercicio número 3.
El ejercicio número 4. Dice, un grupo de estudiantes de pedagogía en matemática realiza una investigación sobre el uso de la tecnología. Una de las variables en este estudio es el número de celulares activos al interior de la familia. Se realizó una encuesta y los resultados de esta encuesta se pueden observar en el siguiente gráfico. Si ustedes se dan cuenta, este es un gráfico de barras. ¿Ya? ¿Por qué es un gráfico de barras? Porque la variable de estudio es una variable cuantitativa, pero discreta. ¿Ya? Discreta, porque la variable es número de celulares activos. Es una variable discreta. Por eso utilizamos un gráfico de barra y no un histograma. En el eje de las abscisas, o eje de las X, está el número de celulares, y en el eje de las ordenadas, o eje de las Y, están las frecuencias absolutas. ¿Ya? Así está conformado este gráfico. A partir de este gráfico, determinar el promedio de celulares activos en las familias encuestadas. Letra B, suponga que la universidad crea una política de entrega de celulares a la familia cuyo número de celulares activos esté por debajo del decil 7. Entonces determine el número de familias que serán favorecidas con esta política. Bueno, ahí simplemente lo que deben hacer es calcular el decil 7. Y en base a ese valor determinar cuántas familias van a ser beneficiadas con la política. Y la letra C dice, determine la cantidad de familias cuyo número de celulares activos se encuentra en este intervalo. X barra menos desviación estándar, X barra más desviación estándar. Ese es el ejercicio número 4. Aquí hay una combinación. Aquí se evalúa estadístico de tendencia central, se evalúa estadísticos de variación, como la desviación estándar, y también se evalúa estadísticos de posición, como son los deciles. Finalmente, el ejercicio número 5 dice, se realiza un test cognitivo a un grupo de niños de octavo básico. Los resultados se adjuntan en la siguiente tabla. Acá tengo el puntaje del test cognitivo, que está en tabla intervalar, y está dividido por sexo. Este es el puntaje para las mujeres y este es el puntaje para los hombres. ¿Ya? Perdón, estos no son los puntajes son los que están aquí arriba. Estas clases son las clases de puntaje, estas son las frecuencias, ¿ya? Las frecuencias absolutas. Entonces, a partir de esta tabla, construir en un mismo eje cartesiano un gráfico de barras para separados por sexo. ¿Ya? La letra B dice, determine el puntaje promedio del test obtenido por los hombres y el puntaje mediano del test obtenido por las mujeres. En otras palabras, lo que le están pidiendo es que calcule la media de los hombres y la mediana de las mujeres. Y finalmente, el ejercicio, la letra C, dice, aquellos estudiantes con un puntaje mayor a 33, ya, mayor a 33, se les realizará una intervención psicopedagógica. ¿Ya? Entonces determine el porcentaje de hombres y de mujeres por separado que deberán ser intervenidos por la psicopedagoga. ¿Ya? Para eso ustedes utilizan los percentiles. Muy bien, ese es el instrumento que les propongo para el día de hoy y no sé si hay consultas sobre el instrumento o sobre las indicaciones del instrumento. ¿No? Entonces, si no hay consultas, nuestra pequeña reunión va a quedar hasta acá. Saliendo de acá, yo les enviaré a sus correos electrónicos el instrumento y además lo incorporaré, ¿no es cierto?, como archivo a su e-aula, junto con el video de esta presentación. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Si no, quedaríamos hasta acá y les solicitaría a quienes aún no han ingresado al chat, que ingresen al chat, que pongan su nombre, su apellido presente, para poder luego configurar la asistencia.
Muy bien. Si no hay duda, si no hay consulta, quedaríamos hasta acá. Dejo de compartir y les deseo el éxito para esta primera evaluación. Recuerden que tienen hasta las 23:59 para hacer entrega del instrumento. Si tienen duda en el camino, al momento de enfrentarse a algún problema, algún ejercicio, no duden en escribirme a mi correo y yo voy a estar asesorándolo, ayudándolo en lo que más pueda. Preguntas concretas, por supuesto, ¿no? Preguntas concretas. Muy bien. Entonces, si no hay duda más, si no hay dudas, quedaríamos hasta acá y quedo en espera de sus respuestas. Gracias, profe, que esté bien. Nos estamos viendo. Chao, profe. Un abrazo. Profe, disculpe, dijo 23:59 o 23:29. 59, o sea, un minuto antes de las 12 de la noche. Ya, profesor, muchas gracias. De nada. Gracias, profe. Chao, que la haya bien. Chao, Está profe, bien, que tenga profe. buen fin de A semana. ustedes, Chao, profe. a ustedes que le vaya muy bien. Gracias. Chao, chao.